¿Cuántas veces usted ha escuchado que cuando una persona fallece, dice la gente, descanse en paz? ¿Sí? Dígame usted, ¿en cuántos velorios de los que usted ha asistido ha escuchado esto? ¡Oh, qué curioso!, ¿no? En todos los velorios, hay un común denominador. En primer lugar, no hay muerto malo. Todo muerto es bueno. Esa noche, todo muerto es bueno. Si le pegaba a la mujer, si maltrataba a los hijos, si era un mentiroso, si robaba, si asaltaba, el momento que está en el ataúd, la gente dice, bueno era el señor, buena era la señora. No existe muerto malo esa noche, ¿no es cierto? Pero también, ¿cómo? Y era hora que se vaya, dependiendo el pato, ¿no? Ya. Pero también existe esta frase, como usted mismo dice, en todos los velorios se escucha esto, descanse en paz. Yo quiero decirle que no todo el que muere descansa en paz. No es así. ¿Por qué razón? Porque existe el cielo y el infierno, hermanos. ¿Y qué tal? Nosotros no sabemos si esa persona se fue al infierno. Aquí en la tierra nosotros podemos decir, sí, descansa en paz. ¿Y qué tal el alma si está ya en un tormento? ¿Qué significaba la palabra infierno, hermanos? Lugar de tormento. Eso significa la palabra infierno, lugar de tormento. O sea, no es, amados hermanos, ni Guayaquil, no es la costa, no es ni allá en El Salvador, San Miguel, a más de 40 grados en estas fechas de marzo. No es así. Por eso le digo, no todo el que muere descansa en paz. ¿Qué quiero decirle con esto? A veces nosotros tomamos la vida muy a la ligera. ¿Cuántas veces usted ha escuchado de gente decir, no, yo voy a buscar a Dios ya cuando esté por morirme, cuando esté ya por agonizar o cuando esté agonizando, ahí me pongo a cuentas con Dios y le pido perdón? Y me voy al cielito, me brotan las alas, la aureola y voy volando al cielo. ¿Han escuchado eso? ¿Y qué tal si no tenemos ese tiempo? ¿Qué tal si viene una muerte repentina? ¿Qué tal si viene una circunstancia que ni chance, ni oportunidad le dio a usted de decir, Dios mío, perdona mis pecados, me pongo a cuentas contigo? ¿Qué tal si no tiene esa oportunidad? La muerte puede llegar así, en como un abrir y cerrar de ojos, el momento que menos lo esperamos, el momento menos soñado, así es como puede llegar la muerte. Y yo le digo que la vida muchas veces las tomamos muy a la ligera, a veces como que no tomamos responsabilidad en la vida que llevamos. Muchas veces no tomamos responsabilidad de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestras actitudes, de nuestras conductas. Es como que solo vivimos por el rato, vivimos por el momento y no nos preocupamos o no nos ponemos a pensar que como siervos de Dios necesitamos responsabilidad para vivir en esta tierra. Recuerda cuando un día miércoles yo les decía que a mayor fe, mayor es la responsabilidad. Por eso decía el versículo que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que si yo tengo fe y ya voy conociendo a Dios, entonces mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque si la gente sabe que yo soy un discípulo de Cristo, entonces yo estoy en la mirada del mundo. La gente va a estar pendiente de mis palabras, de mis gestos, de mis reacciones, de la forma como llevo mi estilo de vida. Por eso mayor es la responsabilidad. Muy bien, ok. Entendiendo esto, mis amados hermanos, de que no todo el que muere descansa en paz, quiero decirle que la marca de un discípulo de Jesús es el estilo de vida. De hecho, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Diga conmigo, por favor, fruto. Muy bien, vamos a Juan capítulo 15, por favor, versículos del 1 en adelante. Dice el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Qué era el pámpano, hermanos? Eran las ramas, muy bien. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. En otras palabras dice, yo soy el árbol. Y dice, y ustedes son los
pámpanos. ¿Qué es un pámpano? Son las ramas. Entonces el Señor está diciendo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí, dice Jesús, no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve, ¿qué cosa? Más fruto. Mire cómo la palabra menciona y hace énfasis en fruto, 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 fruto. Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado, versículo 4, permanezcan en mí, dice Jesús, y en ustedes. Como el pámpano o como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Cristo, ustedes los pámpanos o las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si nosotros seguimos leyendo el versículo, el capítulo 15, vemos hasta abajo que a cada rato el Señor menciona fruto, pero también menciona reiteradas veces permanezcan, permanezcan, permanezcan. Es decir, perseveren, afírmense, afiáncense, acérquense, apéguense, permanezcan en mí, dice, permanezcan en mi amor, permanezcan conmigo, estén juntos. ¿Por qué el Señor Jesús hace énfasis en esto? Fruto, nuevo estilo de vida, una nueva vida. ¿Sabe por qué? Porque el mundo cada día se va poniendo más corrupto. ¿No ve cómo está el clima en todo este tiempo? No solo aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero. Está de locos, hermanos. Volcanes que erupcionan, deslaves, violencia, corrupción, muerte. Usted prende hoy en la mañana que escuchábamos noticias, todas las noticias, hermanos, muerte, asesinato, robo, y esto, y el otro. Y el Señor Jesús está haciendo énfasis y dice, permanezcan en mí. Miren, hermanos, nosotros como siervos de Dios, quiero y vuelvo y hago énfasis en esto. El infierno existe, como el cielo también existe. Y si esto nosotros no lo tomamos con seriedad, nuestra vida va a ser un caos. Como seres humanos vivimos luchando muchas batallas, todos los días, en cada momento. Pero le dije, la marca de un discípulo de Jesús es el fruto, el estilo de vida que lleva. Como padres, como esposos, como hijos, como siervos de Dios. ¿Cómo está tu estilo de vida? Sin Cristo, hermanos, sin Cristo no hay entrada al reino de los cielos. No hay entrada al reino de los cielos sin Jesús. Por eso dice, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. La voluntad de Dios es que nadie se vaya al infierno. Esa es la voluntad de Dios. Miren, hermanos, todos luchamos con nuestras pasiones, nuestros deseos. Quiero que veamos en la palabra del Señor con qué luchamos. Vamos a Gálatas 5, por favor. Vamos a ver un poquito sobre las obras de la carne. Y cuando hablamos de la carne, estamos hablando del cuerpo humano, de nosotros. Gálatas capítulo 5, desde el versículo 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza un listado. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. No es lascivia, es lascivia, por si acaso. ¿Qué era el adulterio? Mantener relaciones sexuales de forma voluntaria con una persona que no es el cónyuge. Muy bien. ¿Qué era fornicación? Mantener relaciones sexuales de forma voluntaria sin estar casado. Eso es fornicación. ¿Qué es la inmundicia? ¿Qué será la inmundicia? Inmundicia es algo sucio, ¿no es cierto? Algo sucio. Pero ¿cómo se aplica a nuestra vida la inmundicia? Diga conmigo, por favor, inmundicia. Muy bien. ¿Qué es la inmundicia? La inmundicia es esto. Que tú o yo, aun cuando ya tenemos conocimiento de que algo es malo, de que algo es pecado, de que algo le desagrada a Dios, ya con ese conocimiento y aún así elijo seguir haciéndolo.
Eso se llama inmundicia. Es decir, empieza mencionando adulterio y fornicación, ¿no es cierto? Yo sé que el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, y ya tengo el conocimiento, y aún así lo sigo practicando de una forma voluntaria. Eso se llama inmundicia. Y así en todo, ¿no es cierto? ¿Qué es lascivia? Lascivia es ya un descontrol, un desenfreno, ya no hay temor de Dios, la conciencia se cauterizó. De casualidad usted vio a esta muchacha de Salinas en el carnaval. Esta muchacha que le subieron encima del carro, le sacaron hasta el calzón, hermanos. Le sacaron el calzón. Están en el carnaval, se para un carro, empieza un degenere total. Hermano, está un montón de gente, niños, jóvenes, adultos, o sea, hay de toda clase de personas. Y viene una locura y esta muchacha le suben encima del vehículo y empiezan a hacer horrores. ¿Qué pasó? No hay vergüenza, no hay temor a Dios, la conciencia se cauterizó y le mira a todo el mundo, ya no hay pudor. Eso se llama lascivia. Hoy vemos en los carnavales, esto antes era solo en Europa, esto era solo en el carnaval de Río de Janeiro. Cómo la gente tenía sexo en las calles, hermanos, sexo en las calles, no importaba si la gente los veía o no, tenían sexo en las plazas, en los parques, en las avenidas. Pero veíamos y decíamos, eso es en otros países, pero esto está pasando hoy en el Ecuador. Es un descontrol. Mire, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, es la raíz de todos los pecados sexuales. Porque, diga conmigo, por favor, sexo. Ve, hermano, el ser humano siempre va a estar batallando con el sexo. Solteros y casados van a batallar siempre con la parte sexual. ¿O no? ¿Qué pasa? A ver, levante la mano los casados. ¿Qué pasa cuando por A o B razón, querido varón, su esposa esa noche no le dio chocolate? ¿Cómo se levanta al día siguiente el caballero? Ese es un tigre, hermano. Se levanta pateando al perro, al gato, y se levanta bravo y molesto. Pero si la noche anterior tuvo una noche placentera, se levanta todo un amor. ¿No es cierto? Bueno, sí hablaremos en el taller de matrimonio. Así que guardémonos eso para allá. Pero estos cuatro, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, le digo que es la raíz de todos los pecados sexuales. De esto hablaremos con más detalle en otros talleres. Pero, pecados sexuales como cuáles: la masturbación, la pornografía, el incesto. ¿Qué es el incesto? Mantener relaciones sexuales dentro del mismo núcleo familiar, padres con hijos, hijos con padres, entre primos, entre hermanos, wiri wiri. Eso se llama incesto. ¿Pasa en el mundo? Pasa, hermano. Obras de la carne dentro de la parte sexual, sexo con animales, sexo con demonios, sexo con muertos. Estamos hablando de homosexualismo, lesbianismo. Es una lucha que las personas todos los días afrontan. Esto es real, esto no es algo que nosotros tenemos que hacernos los locos, esto es algo que debemos entender, que el mundo está así. El mundo necesita ¿de qué? De Cristo, hermanos, necesita de Cristo. Yo digo, ¿qué tal si esta muchachita que salió en el YouTube y en las noticias y en todo lado, de Salinas, qué pasaba si esa noche la muchacha se moría? ¿Dónde estaba hoy? Simple. Es simple. Sigamos leyendo. Dice y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. 20. Idolatría. Diga conmigo, por favor, idolatría. Alguien me dijo, ay, pastor, yo de la idolatría me salvo. Le dije, ¿y por qué? Porque yo no soy católico, pastor. Me dijo. Porque a veces el cristiano piensa que los idólatras son los católicos.
Porque dicen, es que ellos adoran imágenes, es que ellos adoran a las vírgenes, es que ellos adoran a sus imágenes, y etc. Vean, hermanos, quiero definir lo que es idolatría. Idolatría es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Idolatría es todo lo que le quita o le roba la atención, el primer lugar al Señor, lo que le está robando el tiempo de Dios. ¿Sabe usted que los hermanitos cristianitos, evangelicoides, muchas veces somos demasiado idólatras? ¿Por qué será? ¿Cómo se aplica la idolatría en el cristiano? ¿Sabe cuál es una forma de idolatría dentro del pueblo de Dios? Esto. La tecnología. ¿O no? ¿Cuántos jóvenes que en estos dispositivos se desvelan? 2, 3, 4, 5 de la mañana y siguen en línea. Y están en esto. Esto está, como hemos dicho, esto nos acerca a las personas que están lejanas, pero nos aleja de las personas que están cerca de nosotros. Esto es un agente de idolatría. Este voladito. ¿Qué más? Tu trabajo puede ser un agente de idolatría, cuando ya te va quitando el tiempo para Dios y para tu familia, por ejemplo. El trabajo, el dinero, tus bienes. Yo te pregunto, ¿por qué peleas en casa? ¿Con tu cónyuge o con tus hijos o con tus padres? ¿Por qué? Por lo general, la pelea siempre se da por algo que alguien está idolatrando. Por eso es la pelea. Ejemplo. ¿Cuántas veces, por A o B razón, el caballero lavó el carro, limpió el carro, lo que sea? ¿No es cierto? Y viene el esposo o los hijos. ¿Qué es lo que le dice el caballero? ¡Ah! Subite sin zapatos. Cuidado, no me manchas el carro. Es que ya está lavado. Y si por A o B razón se rozó un filito de la puerta, híjole, ese rato, después de que le mandó por un tubo, empieza a limpiar y ¿qué dice la gente? Mi carro. Puedes irte vos lejos, pero mi carro no. Ah, ahí hay un agente de idolatría. Si tu idolatría es, por ejemplo, el dinero, va a ser una constante pelea por plata. Porque la gente va a decir, es mi plata, mi dinero, esto es mío. Y uno se vuelve idólatra y empieza a querer guardar, cuidar, porque lo creo, es mío, lo idolatro. Es una idolatría. ¿Idolatría cómo? ¿De casualidad alguna vez usted ha malgastado su dinero? ¿En qué? Cosas innecesarias, cosas muy innecesarias, ¿no es cierto? Amor, es que hoy las llantas de tractor estaban en oferta, 2 por 1, pero no tenemos tractor, hijito. ¿Para qué? Pero es que estaba de oferta. Y a la final es mi plata, mi dinero. Ah, es un agente de idolatría. Los hijos pueden ser un punto de idolatría. Les mencionaba esto de cuántas veces hemos hecho gastos innecesarios, porque, por ejemplo, como decían ustedes, gastos innecesarios en vicios. ¿Qué catalogamos nosotros como vicios? La borrachera, ¿no es cierto? ¿De casualidad alguien se emborrachó alguna vez? ¿Cómo se siente cuando está uno al inicio? No, antes del chuchaqui. Miren, los más callados, con 2 que 3 encima, hablan. ¿O no? Empiezan a hablar. Ya están como loros. Eso, Isabelita, están como loros. Gloria a Dios que el Julito no toma. Ya, ¿Cómo era en aquel tiempo en el que vivimos? Porque cuando empezaba una fiesta, cuando todo era bonito,
Hasta para empezar el baile todo el mundo discreto, ¿no? Híjole, con su cachina bien puesta y muy sereno, como que nada. Pero ya cuando ese volado iba metiéndose a las venas, hermano, se iba todo pudor, toda vergüenza se iba. Hasta los zapatos se sacaba nuestra hermana Angelita, que va para poder bailar bien. Gastábamos, o sea, no nos importaba dejar en prenda por poco al perro, al gato, la cédula, la guitarra o algo que nos importaba. Dejábamos en prenda con tal de tener para él chupe. ¿No es cierto? Y ejemplo que les digo, si el dinero es tu idolatría, en algo que te hace daño, no te importa malgastarlo. Cuando se trata del Señor, como les digo, ni para comprarse una buena Biblia la gente puede. Van a la librería cristiana, porque tiene que ser cristiana. ¿No es cierto? Van a la librería cristiana, deme una Biblia, y la persona que le atiende le dice, ¿qué Biblia quiere? La más baratita. La más baratita, como es para el Señor, como es solo para la iglesia, entonces la más baratita. Y no podemos comprar una buena Biblia. ¿Cachó? ¿Cómo es posible que no nos dolía gastarnos en jabas de cerveza? No nos dolía gastarnos en el ron, en el whisky. Ya cuando no había, pero sacábamos las puntas. ¿No? Canelazo, no nos importaba hasta pagarles el chupe a los vagos de los amigos. No nos importaba. Y el chupe incluía el encebollado del día siguiente. O sea, no escatimábamos en gastos. Y cuando se trata del Señor, no podemos comprar una buena Biblia. Como les digo, conocí el caso de un hermano. Esto cuando íbamos a la iglesia. Yo no era todavía pastor, íbamos a la iglesia. Entonces este hermano, el momento que era, por ejemplo, de las ofrendas, decía, ya van a pedir las ofrendas, decía, y era como que le dolía el bolsillo. Y él decía, me voy al baño. Yo no sabía por qué, cada vez que era el tiempo de las ofrendas, se le aflojaba todo y iba al baño. Después entendí que le dolía el bolsillo. Le dolía. Salíamos del culto, dígale al que tiene a la par, gloria a Dios, que no es nuestro caso, hermano, gloria a Dios, eso. Salíamos del culto, hermanos, le dolía ofrendar para la obra del Señor, pero no le dolía comprarse la cajetilla de 20 cigarrillos. ¿Por qué? Porque el dinero es una idolatría. Entonces, miren qué importante es ir identificando cómo es que el mundo está y con qué luchamos. Sigamos leyendo porque solo quería ir mencionando. Dice hechicerías, diga conmigo hechicerías. ¿Qué son las hechicerías, hermano? ¿Qué es la hechicería? ¿Hechicería será igual a brujería? ¿Sí? Les voy a contar algo que aquí no nos pasa. ¿Qué se toma por hechicería? ¿Cuántos creemos en Dios? ¿Cuántos creemos que tenemos un Dios todopoderoso? Amén. Ok. Entonces, hechicería tiene que ver todo esto con el horóscopo, los astros, etcétera. ¿Ha visto, por ejemplo, a los bebitos cuando les ponen una cosita roja en la muñequita? ¿Para qué es eso? ¿Protegernos de qué? No, yo sé, ese es un adorno. Yo hablo ahorita de los bebés, de ellos estoy hablando. ¿Para qué es? ¿Cómo? Para que no le ojen. ¿Qué es el ojear? Porque le miran mal. ¿Qué mal? Entonces todo el mundo estaríamos ojeados. Claro. Ya, dicen, para que no le ojen. Okay. ¿Qué más le llaman? ¿Cómo también se le llama? Las malas energías, ¿qué más? Mal aire, ya. Esto yo creo que todos vivimos, hermanos, ¿no es cierto? ¿Qué nos hacían? ¿Qué hacían? Sí, la pulsera. Y cuando no funcionaba la pulsera.
el huevito. Ahora no hay cómo, está caro, entonces solo le fumaban al niño. Porque era la fumada, el huevito, la Santa Marianita también, ya, la Santa Marianita, la ruda encima, el ají, la correa del papá, no valía otra correa, tenía que ser del papá, el calzoncillo también. Miren, o sea, ahorita todo, miren, yo hasta ahorita me voy enterando, pero todo eso que tiene que ver con el mal aire, el mal ojo, la lectura de la mano, el tarot, los signos zodiacales, que me voy a hacerle la mano, las cartas, que dirá mi horóscopo, eso tiene que ver con la hechicería también, la brujería. Y esas son cosas que venimos luchando, porque si decimos, por ejemplo, ay, es que no me está yendo bien, ¿será que mi suerte está afectada? Eso es dudar y poner nuestra mirada en algo que no es de Dios. Le estamos quitando ese atributo que Dios tiene, que es todopoderoso. Eso es una lucha que muchas personas se tienen y se batalla, ¿no es cierto? También, cuando leemos de hechicería, también es igual a manipulación. La hechicería es igual a manipulación. ¿Se lucha con eso? ¿Sí o no? Claro que se lucha. Mujercitas que manipulan a su marido, maridos que manipulan a sus esposas, hijos que manipulan a sus padres. Los pájaros disparan a las escopetas. Desde pequeñitos manipulan con un berrinche. Manipulan con que me mato. Manipulan con que me voy de la casa. Es manipulación. Es que me voy a matar si me dejas, mi amor. Manipuladores. De amor nadie se ha muerto, hermano. No hay que ser adefesiosos, ya. Dice idolatría, hechicerías, enemistades. Entonces aquí nosotros pensamos y decimos, ¿cómo están mis relaciones? Si yo hablo de enemistades, ok, ¿cómo están mis relaciones con mi prójimo? Soy orgulloso, soy envidioso, soy soberbio, no puedo perdonar, estoy resentido, me siento amargado con tal persona o con tal círculo social. ¿Cómo estoy? Bueno, enemistades, pleitos, celos. Los celos que la gente lastimosamente dice, es que yo te celo porque te amo, te celo. Y los mensos dicen, ay, es que porque me ama, me cela. Y si no me celas, no me amas. No te importo porque no me celas. Dice la palabra del Señor que los celos son diabólicos, hermanos. Los celos son un síntoma de inseguridad. Los celos son un síntoma de falta de fe. Los celos no es bueno, pero la gente lucha con los celos. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y dice la palabra, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Será que Dios es malo? Entonces, ¿por qué la gente se va al infierno? Porque Dios es malo. Es simple. El infierno es la consecuencia de las malas decisiones, de las malas elecciones cuando estuvimos vivos. Nosotros que estamos hoy vivos tenemos la bendición para corregir, para enmendar. Mira lo que está diciendo la palabra. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios o el reino de los cielos. No heredarán. Muy bien, entendiendo esto, hermanos, que Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, entendiendo que luchamos con el mundo, con la corrupción, luchamos con nuestra propia carne, con nuestra propia prudencia, luchamos con nuestras pasiones desordenadas, lo que la Biblia habla, la concupiscencia del corazón. Luchamos todo el tiempo como seres humanos, porque mientras militemos en la carne, vamos a estar luchando. Perfecto, ok. Entonces, el Señor ha provisto de elementos
que son necesarios para nuestra vida, para nuestro provecho, para que nuestros pasos no vayan en dirección al infierno. Entonces aquí vengo a decirte que el Señor ha provisto, uno, de Cristo Jesús. El Dios Todopoderoso proveyó a Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En primer lugar, el Padre, para evitar que el mundo, que tú y yo, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, nuestra sociedad se pierda, ha provisto en primer lugar a Jesús, al Hijo unigénito. Y fue Cristo que vino a la tierra, se despojó de ser Dios en el cielo y se despojó, vino a la tierra como un ser humano. El Señor Jesús nació de una mujer, fue un bebé. Cristo vino a depender de otros seres humanos. No es que Jesús nació ya teniendo 30 años y listo para predicar y ejercer su ministerio. Cristo fue un bebé, le tuvieron que cambiar el pañal, se hizo popó, le limpiaron, algún momento debió haber tenido cólicos. Era un bebé. Fue un niño, en algún momento tuvieron que enseñarle a leer, a escribir, tuvieron que enseñarle a hablar. Cristo tuvo que aprender a caminar, a dar sus primeros pasos. Cristo de bebé tuvo que haber llorado. Creció como adolescente. Dice la Biblia que desde los 12 años José y María le corrigieron, le enrumbaron. ¿Cuál era el oficio de Jesús antes de predicar las buenas nuevas? Carpintero. ¿Quién le enseñó el oficio? José, su papá. Es decir, que Cristo hasta trabajaba. No digo que cuando predicó el evangelio ya no trabajaba, trabajó más. Pero como carpintero, él también tuvo que aprender a ser responsable, a hacer muebles, hacía puertas, techos, casas, todo. Cristo tuvo un proceso. Hasta que estuvo listo, predicó las buenas nuevas, se bautizó, predicó las buenas nuevas, hizo milagros, fue a la cruz, murió, resucitó y se abrieron las puertas de la salvación. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay vida eterna, sin Cristo no hay restauración, sin Cristo nadie seríamos salvos. Así de sencillo. Tú y yo necesitamos a Jesús. Nuestros hijos necesitan a Jesús. Nuestros padres necesitan de Cristo. Nuestros hermanos, tíos, primos, vecinos, familiares necesitan de Cristo. Tus compañeros de trabajo, tus jefes, todo el mundo necesitamos a Jesús. Sin Cristo, todo el mundo se arruina. No hay salvación sin Jesús. Dígale al que tiene a la par, sin Jesús no hay salvación. Muy bien. Número 1, el Señor nos proveyó de nuestro Señor Jesús. Cristo. Número 2, para evitar que la gente se pierda. ¿Qué proveyó el Señor? Entonces, ha provisto, amados hermanos, de la iglesia. Número 2 era la iglesia. Ahora sí voy a hablar del lugar donde nos congregamos. Es importante, amados hermanos, entender que necesitamos de un lugar para congregarnos. Nosotros leemos en las Escrituras que Jesús iba, ¿dónde iba a predicar el Señor Jesús? Iba a las casas, ¿no es cierto? Iba a las casas, a los hogares, se predicaba de casa en casa, dice la Biblia. Pero también iba a la sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Una sinagoga es un templo, un lugar donde la gente se reúne. La sinagoga era el lugar donde los judíos, donde los fariseos se paraban, predicaban, enseñaban, donde los escribas, los saduceos. La sinagoga era un lugar donde la gente se reunía y se leían las escrituras. Y Jesús iba a la sinagoga, iba al templo y se predicaba. Pues hoy nosotros, hermanos, tenemos de este recurso que se llama el templo. Ahora sí hablo del templo, iglesia templo como tal, el templo. Es muy importante. ¿Por qué razón? Hoy, ¿de qué estamos hablando? Del cielo, del infierno, de la salvación, restauración. Estamos hablando de con qué lucha la gente. Si tú no llegas hoy al templo, tú no identificas tus luchas, tus batallas. Tú y yo no identificaríamos cuál es la voluntad de Dios. Tú y yo
podemos estar teniendo prácticas fuera, que cuando en el templo la palabra se es predicada, se es revelada, a partir de ese momento el Espíritu de Dios viene y nos confronta. La palabra del Señor es como una espada de doble filo que viene y nos confronta y muchas veces nos hace sentir incómodos en el lugar donde estamos sentados, pero es Dios quien te está diciendo: yo no te quiero perdido, yo no te quiero mal. Es muchas veces que el pastor empieza a hablar y dice la palabra del Señor, que no mientan, que el Señor no le agrada la mentira. Y tú quizá veniste mintiendo. Y es cuando te pones ahí y dices: ¿y cómo sabe el pastor? ¿Y quién le contó? Y ya les de haber contado. Eso nos agarra el espíritu del codo, ¿no es cierto? Yo, como de acá se ve todo, allá en San Miguel se veía todo. Entonces yo les veía, mientras yo iba predicando, y les veía pum, pam, pum, pam, como diciendo: ya le contaste, ya le dijiste, y estás de chismoso, y esto y el otro. Y uno se da cuenta. Y es cuando el Señor empieza a confrontarnos y nos dice: esto no está bien. Pero ¿dónde es que empezamos a recibir instrucción? En el templo. Dice la palabra del Señor: no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Es importantísimo no dejando de congregarse. Qué curiosidad, ¿no? Que el día que uno tiene que congregarse, se le presenta todo el mundo. El día que uno sabe que tiene culto, que uno tiene que congregarse, ese día la pereza, invitados, el trabajo, los hijos, el perro, el gato, que esto, que el otro, que así, el fútbol, la novela, la serie, el Netflix, el Face, el TikTok. Todo parece que se viene encima. La lluvia, el tráfico, todo parece que se viene. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque las tinieblas, como también nuestra carnalidad, no quieren someterse a Dios. Les doy un ejemplo. Cuando usted va al médico y el médico le dice: usted está quizá con el ácido úrico elevado, está con el colesterol para arriba o está con la glucosa alta, ¿qué le dice el doctor? Cuídese, haga dieta, no coma esto, coma tal otra cosa. Híjole, y lo peor que le pueden decir a uno es: haga dieta, haga dieta. Y uno no quiere, y uno sale, y uno dice: no, es que no puedo comer ahora algo, esas chuletitas. Uno ya, es que el doctor dijo que esas chuletitas de cerdo que botan esa grasita mezclada con el arroz, y esa grasita con un aguacatito, o con un madurito frito, y eso dijo el doctor que no. O cuando el doctor dice: no pan, porque hace daño. Y la gente, ¿qué es lo que está pensando? Pan, más pan. Es como que le están diciendo: dele más pan. Por esa razón es que uno, mira, la carne no va a querer. Le dicen: no tal cosa, y es lo que más le prestamos atención. Por eso es que la gente a la madrugada, aquí no, en otros lados, a la madrugada abren la refri, están comiendo a la madrugada para que la mujer o el cónyuge no le vea, porque si no le va a hablar. Están que se meten, se acuestan y están pensando que le cae la fritada del techo. Y están pensando que le cae el chicharrón del techo. Y está pensando que le cae el seco de chivo del techo. Y el encebollado, y el seco de pollo, y esto. Y están, así es la carne. Si tú y yo no aprendemos a disciplinarnos, mire esto, a disciplinar la carne, perdemos mucho. Perdemos muchísimo. El Señor, mira, ¿qué tal si esta noche es la última vez que tú te congregas? ¿Qué tal si mañana o mañana a esta hora ya te estamos cafeteando?
Qué linda gente que era. Qué linda gente que era. El momento que nosotros nos reunimos es un motivo ¿para qué? Para ponernos a cuentas con Dios. Esto, ponerse a cuentas con Dios, es la oportunidad que la gente del infierno ya no tiene. Tú no tienes idea. Las personas que ahorita están en el infierno, ¿cuánto anhelan estar sentados ahí en tu lugar? Ellos ya no tienen oportunidad. Ellos ahorita están en un lugar de tormento diciendo, ¿cómo quisiera, Señor, perdóname? Pueden estar gritando perdón o lo que sea, pero la oportunidad se acabó. De ahí no salen, mano. Venimos, el templo es la oportunidad para orar, para ponernos a cuentas con el Señor. ¿Cuántas veces tú has dicho, no, ya, desde mañana oro? ¿Oras? Sí, oro. ¿Cómo es tu oración? Sí, Señor, te doy gracias por los alimentos, amén. Gracias por este nuevo día de vida, amén. Dice la palabra, orad a puerta cerrada. Cierra la puerta. En tu aposento, cierra la puerta y en lo secreto, el Padre que está en lo secreto te va a escuchar. ¿Qué es lo que te está diciendo? Una plática a solas, privada, íntima. Hermanos, pero si para el teléfono hay tiempo, para orar no hay tiempo. Entonces el templo, el venir y congregarnos es un motivo que tú y yo tenemos para acercarnos más al Señor, para ponernos a cuentas con el Señor. Si hoy a la luz de la palabra me doy cuenta o el Señor me confronta que he tenido conductas que no han sido buenas, entonces tengo la oportunidad de decirle, Señor, perdóname. Me pongo a cuentas, es decir, arreglemos la factura. Yo no quiero tener cuentas pendientes. ¿A cuántos les gusta vivir endeudados? ¿Cuántos acá tienen deudas? Chiquitos. ¿Qué son $10,000? Chiquitos. ¿Hace cuánto tiempo tú no puedes salir de tus deudas, por ejemplo? ¿Hace cuánto tiempo vives endeudada? ¿Una semana? ¿2 días? ¿Meses? ¿Años? Note lo que le estoy diciendo. ¿Hace cuánto tiempo que ya vives tiempo pasado endeudado? ¿Cuánto tiempo es que vienes acarreando deudas? ¿5 años? ¿10 años? Hace 10 años, pregunta, ¿hace 10 años de casualidad estabas endeudado? ¿Sí o no? Sí, ya, hace 10 años. ¿Hace 5 años estaba endeudado? Sí. ¿Hace 1 año estaba endeudado? Sí. ¿Hace 1 semana estaba endeudado? ¿Hoy sigue endeudado? ¿Qué pasó? ¿Y a cuántos años más va a seguir jalando esa deuda? Uy, pastor, la deuda que tengo con el banco tal, me falta todavía 18 meses. La deuda que tengo con el señor del Chulco, todavía tengo para 8 meses más. Y eso porque ya refinancié. Y al 20% más. Y es como que se viene jalando cuentas pendientes, pasado, presente, y me veo en el futuro, todavía sí. ¿Cuántos anhelan vivir sin deudas? No hay nada más rico que irse a la cama sabiendo que no le debes nada a nadie, hermano. Nada a nadie, nada. ¿Cómo te has sentido tú cuando has pagado a alguien que ya le debías por mucho tiempo y esa persona estaba que te fregaba y te decía, págame, 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 págame? Y tú ya hasta mala cara le pusiste. Ya le voy a pagar ya. Porque cuando uno pide, ¿cómo pide?
Ay, por favor, yo le prometo que en un mes le pago. No sea malito usted, que tiene un corazón tan grande. Hágame el favorcito, yo le voy a pagar. Y cuando ya no pago y le llegan a cobrar, ¿quién es el más enojado? El que debe es el más enojado. Ya le va a pagar. Como una pantera que está ahí, como diciendo, dígame algo y... ¿No es cierto? Ya le voy a pagar, algún día le voy a pagar. No tengo, ¿qué quiere que haga? Uno se pone en modo así bélico, ¿no es cierto? Modo avión. No tengo, ¿qué quiere que haga? Métame preso, sígame juicio. No se pone así. Dígale al que tiene a la par, gloria a Dios que a nosotros no nos pasa, hermano. Muy bien. Y cuando ya lograste pagar esa deuda, ¿cómo te sientes? Porque hemos experimentado el pagar una deuda o no. ¿Cómo se siente uno? Dice, ¡qué alivio! Por fin salí de esto que pensé que nunca iba a salir. Por fin me libré de este peso, de esta carga. Me libré, estoy libre. De igual forma, como cuando has pagado una deuda, eso es ponerse a cuentas con Dios. Si no pagas, te esperan problemas, juicio, señalamiento, pérdida de bienes y quizá la cárcel. Igualito es el ponerse a cuentas. Algo que vine acarreando con un peso, con una carga. ¿Recuerda lo que leímos? Las obras de la carne. Cualquiera que sea tu lucha sexual, por ejemplo. Tú sabes con lo que hombres y mujeres acá sabemos con lo que luchamos. Nadie puede decir acá, yo no. Hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es que el diablo ha sido testigo de la creación del hombre desde Adán y Eva. ¿Cuánta gente? El diablo y todo el reino de las tinieblas que saben que los seres humanos tenemos el mismo patrón de conducta carnal, pecaminosa. Ponerse a cuentas, por eso le digo, el templo es algo tan lindo, porque yo vengo, la palabra me confronta, canto, adoro al Señor y tengo la oportunidad de ponerme a cuentas. Es decir, que si yo vengo con un montón de facturas, vengo con un montón de pecados, pensamientos sexuales, tú puedes haber llegado al templo sucio. Mucha gente, tú puedes haber, mira, te lo voy a poner así pelado. Puedes haber llegado a la iglesia de un mismo motel con alguien que no fue tu cónyuge. Puedes haber venido después de haber navegado horas y horas en www.hermanitasungidas.com o hermanitosbigotones y musculosos.com, como tú quieras. Puedes venir decepcionado, quizá puedes llegar lo más manchado y sucio de pecado. Puedes llegar lo más con las actitudes más malvadas. Puedes haber venido peleando, insultando, maldiciendo. Pero venimos al templo, el Señor nos confronta y se abre nuevamente la puerta de la restauración. Nos vengo cargando ese peso y ese montón de facturas y la idea es que yo no me quede con esas facturas. Dejas de congregarte y esas facturas siguen, mano. Siguen. Y para el día siguiente eso crece. Y eso crece, y eso crece, y eso crece. De tal forma que después la gente dice, no, ya no quiero congregarme, porque me siento tan sucio que Dios ya no me viró la cara. Es que Dios ya no quiere saber nada de mí.
Eso es una mentira del diablo. Y a veces una mentira que nosotros mismos nos la ponemos. ¿Qué prefiero? Venir. Y todas estas facturas, le digo, Señor, perdóname. Perdóname. Así como la vid, como el árbol, como leíamos en Juan, así como el pámpano, no puede estar separado de la vid, la rama no puede estar separado del árbol, así tampoco ustedes. Separados de mí, nada pueden hacer, dice el Señor Jesús. Yo vengo, logro vencer cualquier dificultad, pereza, tiempo, tráfico, lo que sea, logro vencer. Pero salgo limpio, sin facturas, perdonado, con una nueva perspectiva de la vida, salgo ya con otro enfoque. ¿Cuál es la idea? Dice la palabra del Señor que no solo seamos oidores, sino también hacedores. Entonces, ¿cuál es el reto? Si yo ya vengo y disfruto, saboreo la delicia del perdón, ¿cuál es la idea entonces? Que salga corrigiendo. A corregir. Es lo más valiente que tú y yo podemos hacer. Corregir. Eso es de valientes. Corrija, corrija lo que no está bien. Corrija. En el corregir, en el enmendar, nace la salvación, la restauración, la influencia, el ánimo, la paz, el amor, el respeto. Corrija. Y va a ver como cada día que nos congregamos vale la pena.